Buenos días, que el Señor les bendiga, qué bueno es estar nuevamente con ustedes. Quisiera que juntos el día de hoy revisáramos un pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 3 del verso 7 hasta el 15. Carta a los Hebreos capítulo 3 del verso 7 hasta el 15. Mientras encuentran este pasaje, quiero que me acompañen con una pequeña oración para pedir la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti y solo en ti, Señor, tenemos dirección, aliento, exhortación, pero sobre todo un gran amor. Quiero pedirte, Padre, que a través de tu Espíritu Santo seas tú el que habla a nuestras vidas y nos permita, Señor, conocerte mejor y saber lo que debemos hacer en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Antes de darle lectura a este pasaje en Hebreos 3, del verso 7 al 15, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Por qué las personas tenemos tantos problemas para hacerle caso a las advertencias? A veces las malinterpretamos. Y quiero contarles una historia que bien podría servir de ejemplo. Hace algún tiempo, los funcionarios de un zoológico en Inglaterra tuvieron que pagar a los visitantes por los artículos que les robaban los monos. Pero lo que más los desconcertó fue el objeto favorito de los animales, que era el que más les gustaba arrebatarle a los visitantes. ¿Y saben qué era? Eran los anteojos. Después de una investigación de por qué era este interés de los monos, reveló la razón de que esto fuera lo que más se robaban los monos. Los monos agarraban las gafas cuando los visitantes se inclinaban para leer un pequeño cartel en la jaula de los monos que decía: cuidado, estos monos roban sus gafas. Curioso, ¿no? Pero a menudo el problema no se debe a malos entendidos, sino a ignorar las advertencias que están a nuestro alrededor. ¿Qué haces cuando ves un cartel, por ejemplo, publicado que dice no tocar pintura fresca? O más, no pisar cemento fresco. No sé por qué, pero muchos se sienten obligados ya sea a tocar con el dedo o a tocar con el pie para ver si está fresco o no, para verificarlo. Pero yo no hablo de esta situación. No prestar atención a estas advertencias puede ser, inclusive más allá de que te manches o que te ensucies los zapatos, puede ser algo irrelevante en nuestra vida. Pero no prestar atención en algunas advertencias puede ser algo peligroso. Hay una advertencia, hay una historia que ocurrió en 1980. Los residentes de Washington recuerdan exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo la mañana del 18 de mayo de 1980, cuando el Santa Elena, un volcán, explotó y la onda expansiva sacudió las ventanas durante cientos de millas a la redonda. Antes de la erupción, los científicos que controlaban el comportamiento del pico no sabían cuándo explotaría ni qué tan grande sería esta explosión. Pero todas las señales de un volcán vivo o activo eran evidentes, solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, empezó a transcurrir el tiempo. Los medios locales emitieron advertencias e informaron fielmente los signos vitales del Santa Elena. Pero a medida que el tiempo transcurría, no se produjo una gran erupción, la gente empezó a hacerse menos cautelosa y más audaces. Los campistas, los fotógrafos empezaron a mudarse cada vez más cerca del Santa Elena. Sin embargo, el 18 de mayo de 1980, el volcán, que había estado inactivo desde 1857, arrojó cenizas hacia el cielo y mató al menos a 30 personas que no habían prestado atención a las advertencias y murieron innecesariamente. Hoy quiero que veamos una advertencia que se encuentra en la carta a los Hebreos. Hay una previa en esta carta, en el capítulo 2, del verso 1 al 4. Esa advertencia es andar a los riesgos que hay por andar a la deriva, pero hay otra advertencia. Nuestro peligro hoy no es ceder a la presión de regresar a alguna creencia previamente sostenida, sino que muchos miembros de la iglesia tienen que luchar contra la tentación de vivir vidas que no son esencialmente diferentes a la de los cristianos que los rodean.
No seamos culpables de ignorar esta advertencia. En primer lugar, vamos a darle lectura a nuestro pasaje. Se encuentra en el versículo 7 de Hebreos 3, dice lo siguiente: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Empieza este pasaje diciéndonos el Espíritu Santo, y enfatiza el Espíritu Santo: si escuchas hoy su voz. Este hoy es una palabra que se dice en una forma enfática. Dios está hablando a través de alguien más grande que Moisés. Y hoy Dios espera que tú y yo respondamos. El escritor nos recuerda que las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo de forma indirecta y que tienen un mensaje relevante y exige una audiencia presente y atenta. Sabía que la tendencia humana es a retractarse, a postergar sobre todo. Parece que con asuntos espirituales es más tentadora la idea de postergar la respuesta. Entonces aquí en este pasaje vemos 3 veces se repite la palabra hoy. Lo vemos en el verso 7, lo vemos en el verso 13 y también lo vemos en el verso 15. Hoy. Por supuesto que esto nos da un sentido de urgencia, pero esta palabra no significa un periodo de 24 horas, sino que significa en el aquí y en el ahora. En otras palabras, se refiere a este momento presente en el tiempo. En la segunda carta a los Corintios 6:2, el apóstol Pablo declara: he aquí, ahora es el tiempo aceptado, he aquí, ahora es el día de salvación. Este es el momento de responder a Dios. Y siempre que Dios te pide algo, el momento está en el presente. El problema empieza cuando escuchamos la palabra de Dios, sentimos la convicción del Espíritu Santo y nos decimos a nosotros mismos que debemos actuar, pero entonces no hacemos nada. Tendemos a posponer las cuestiones más importantes de la vida, pero la advertencia que se extiende a lo largo de esta sección de esta carta es que si no logramos responder cuando la palabra de Dios nos desafía, enfrentamos una terrible consecuencia: el endurecimiento inevitable que ocurre cuando escuchas y no respondes de tu corazón. El corazón empieza a tornarse más duro cada vez que decimos no a lo que Jesús, el Padre o el Espíritu Santo nos dicen en su palabra. Cualquier parte de la Escritura que te invita a hacer algo, que te ordena hacer algo, debe ser respondido. Si estamos tentados a posponer nuestra necesidad espiritual, esta escritura nos advierte sobre el peligro de tomar decisiones insensatas y nos anima a no perder lo que Dios tiene para ti y para mí como sus hijos. Debemos tomar en cuenta cada oportunidad espiritual que el Señor nos ofrece. Hay una historia de un predicador llamado Moody y dice lo siguiente. Este predicador menciona que este fue el error más terrible de su vida. Sucedió el 8 de octubre de 1871 durante una serie de predicaciones en un salón en Chicago. Su texto en esa noche fue: ¿qué haré entonces con Jesús, quien se llama Cristo? Al concluir el sermón, Moody le dijo a la gente que les daría una semana para predecir sobre Jesús, decidir sobre Jesús. Luego se dirigió a un hombre que estaba en la reunión, quien empezó a cantar El Señor salva hoy. Pero cuando iban en el tercer verso, la voz de Sankey
que era el que estaba cantando, fue callada porque empezaron a sonar las alarmas de que había un gran incendio. Y hablo del incendio de Chicago. Las llamas empezaron a extenderse por todo Chicago y llegaron hacia el salón. El sonido de las campanas contra incendio y el ruido de los motores hicieron imposible continuar con la reunión. En los años siguientes, Moody deseó haber pedido una decisión inmediata para los que escucharon ese sermón, una decisión para recibir al Señor. No sabemos cuántas de esas personas que escucharon a Moody murieron esa noche. No se trata solo de una advertencia para escuchar, también se trata de, en segundo lugar, de un ejemplo para prestar atención. Vamos a darle lectura a los versos 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Hebreos 3, del verso 8 al 11, es una clara lectura que encontramos en el Salmo 95, versos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, este pueblo se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué el escritor de Hebreos toma este pasaje del Antiguo Testamento? Sin lugar a dudas, aquí se nos está dando un ejemplo a través del pueblo de Israel. Vamos a considerar eso por un momento. En la historia de la humanidad, podría afirmar con gran certeza, ninguna migración de personas comenzó tan bien y con tan grandes expectativas como el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto. Era un pueblo que iba siendo guiado por Dios. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, Dios los sacó con una mano poderosa, con una manifestación impresionante de milagros. Moisés, que fue el portavoz de Dios, le entregó un ultimátum al faraón. Deja ir a mi pueblo, allá en el libro de Éxodo 5:1. Y después de una serie de plagas mortales, destructivas, culminó con la muerte de todos los primogénitos entre los egipcios. El faraón, atemorizado, igual que su pueblo, finalmente cede y expulsa prácticamente al pueblo de Israel de Egipto, allá en Éxodo 12:31. Tan pronto como Israel entra en el desierto para comenzar el viaje, Dios proporcionó una inmensa columna de nube para guiar el camino del pueblo de Israel durante el día y una columna de fuego para guiarlo durante la noche. Esto lo podemos ver en Éxodo 13:21. Pero tan pronto como el pueblo de Israel sale de Egipto, el faraón cambia de opinión y también la gente que está con él en Egipto, y se disponen a perseguirlos con su poderoso ejército en carros. Israel observó con asombro cómo Dios abre el mar rojo y les permite cruzar en tierra firme para después ahogar al ejército completo del faraón. Esto lo pueden ver en Éxodo 14. Sin embargo, apenas celebraron la victoria sobre la poderosa nación de Israel, de Egipto, viendo la poderosa liberación del Señor, lo primero que hace el pueblo de Israel es quejarse contra Dios. Leímos en este versículo 8 y 9 de Hebreos que el escritor nos cuenta cómo Israel provocó a Dios literalmente, diciendo, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. En el día de la prueba en el desierto donde tus padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras 40 años. En lugar de tener un corazón agradecido el pueblo de Israel,
por esa asombrosa liberación y por las ilimitadas provisiones de Dios, hubo una actitud constante de queja. Porque no todo salió exactamente como deseaban cada día. Primero se quejaron por la falta de alimento, Dios les envió maná. Después se quejaron del maná, por lo que Dios les dio carne. Se quejaron después de que no había agua, Dios les dio agua. Pero el pináculo de su provocación al Señor llegó cuando su incredulidad catastrófica ocurrió justo al borde de la tierra prometida. Allá en Números 14 se nos narra esto. El pueblo de Israel envía a 12 espías para reconocer la tierra, para saber a qué se iban a enfrentar. 10 espías regresaron con un informe negativo de que no podían tomar la tierra. Esa noche, la incredulidad era rampante en todo el campamento. Toda la gente llorando. Uno tras otro, los hombres se levantaron para exigir un nuevo liderazgo y regresar a Egipto. Sin embargo, Caleb y Josué fueron los únicos que dieron un informe positivo e instaron y motivaron a la gente a subir de inmediato y poseer la tierra que Dios les daba. Pero la respuesta de la gente fue buscar apedrearlos. Cuando el pueblo de Israel se negó a obedecer al Señor, Dios mismo pronunció un juicio sobre ellos. En el versículo 10 y 11 de esta carta a los Hebreos leemos: por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Así como los egipcios superaron su temor a Dios prácticamente unas horas después de que el pueblo de Israel había salido, los israelitas rápidamente superaron su confianza en Dios. Egipcios e israelitas olvidaron rápidamente por qué temían o por qué confiaban. Sin embargo, en el caso del pueblo, en ambos casos, la incredulidad les costó todo. Como resultado, perdieron la bendición de Dios del aquí y el ahora, y creo que también la bendición eternamente. La generación de Israel que salió de Egipto dudaba de Dios, y debido a su duda, nunca entraron en la tierra de Canaán. Después de que salieron del Sinaí, un viaje tan solo de 11 días podría haberlos llevado a la tierra prometida. 2 semanas. El pueblo de Israel vagó por el desierto porque no tenían fe para entrar en la tierra prometida. Quiero aclarar algo. Canaán no representa el cielo. Representa el lugar de bendición espiritual y victoria para el pueblo de Dios. Le creyeron lo suficiente a Dios para salir de Egipto, pero no le creyeron como para poder entrar en Canaán. No creyeron a Dios lo suficiente para tomar lo que Dios ya les había dado. Por ello, los 40 años en el desierto se convirtieron en una procesión funeraria de 40 años. Algunos han hecho un cálculo más o menos de cuántas personas tenían que morir diariamente y el promedio era de 90 personas muertas cada día, hasta que toda esa generación que dejó Egipto, excepto Caleb y Josué, se extinguió. Salieron 600,000 hombres para la guerra, que comenzaron el viaje a la tierra prometida, y solo 2 hombres, después de 40 años, llegaron ahí. La generación rebelde de Israel que murió en el desierto es un ejemplo para nosotros, los creyentes, y el escritor de Hebreos lo cita para nosotros en el Nuevo Testamento como una advertencia para que nosotros no repitamos ese pecado. La falta de confianza en Dios. El pueblo de Israel no tenía la fe suficiente para confiar en Dios para el futuro. El escritor de esta epístola nos dice y nos está hablando a aquellos que ya somos hijos de Dios, pero que no han entrado en las bendiciones de la vida cristiana.
dudan de Dios y como resultado están teniendo una experiencia similar a la del pueblo de Israel en el desierto. Sin un conocimiento personal de la palabra de Dios en tu vida, afectando tu corazón, ser miembro de la iglesia es como usar prácticamente un yugo sobre tu cuello. Ser constantemente invitado a participar en diferentes actividades con tus dones y talentos y tener que hacer ciertas cosas se convierten en un lastre para ti. En lugar de que todo este deber sea un lugar para que podamos trabajar en ser semejantes a Cristo. En esa imagen maravillosa en la que tú y yo llegamos a reflejar el carácter de Cristo. Pero no solo es una cuestión o un ejemplo para prestar atención, sino también, en tercer lugar, es una instrucción que debemos aplicar. Vamos a leer del verso 12 al 15. Hebreos 3, verso 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hablo de que es una instrucción para aplicar, en primer lugar, de manera personal. Debemos guardar nuestro corazón. El versículo dice, cuidado, hermanos, para que no haya ninguno de ustedes un corazón malvado de incredulidad al apartarse del Dios viviente. Es curioso, pero la palabra apartarse en griego es apostenai, y que esta palabra en particular es la raíz de otra palabra que tal vez conozcas, apostasía. La advertencia es proteger nuestros corazones porque existe el riesgo en cada uno de nosotros de que nos alejemos de lo que sabemos que es la verdad. Pero ¿qué es un corazón malvado de incredulidad? Simplemente es un corazón que se aleja de Dios. Un corazón que no le cree a Dios. Un corazón que no confía en Dios. Por consecuencia, un corazón que no seguirá a Dios. En segundo lugar, esta también es una instrucción para que apliquemos de manera comunitaria, corporativamente hablando, como iglesia, como comunidad. Dice, anime a los hermanos. En el versículo 13 se nos dice, más bien exhortaos los unos a los otros cada día. Y continúa diciendo, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La palabra traducida exhortar en griego es la palabra parakaleo. Esta palabra tal vez no te diga nada, pero es la raíz de otra palabra que Jesús utilizó. Allá en Juan 14:16 leemos lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra usada aquí es la misma que utiliza Jesús en Juan 14:16 para describir al Espíritu Santo. El significado de la raíz de esta palabra tiene que ver con venir a dar ayuda al lado de alguien. Su significado se puede ilustrar al imaginar por un momento que alguien está corriendo en una carrera. Es un corredor de larga distancia y necesita que alguien esté a su lado exhortándolo para terminar la carrera frente a su fatiga y agotamiento. Esto es lo que significa esta palabra. Si no crees que necesitas a alguien para vivir la vida cristiana, quiero decirte que eres una persona arrogante y orgullosa y estás en peligro de caer. Todos necesitamos que alguien esté a nuestro lado. Compañeros de batalla, creyentes que nos ayudan a continuar nuestra marcha.
Un hombre llamado Charles Swindoll dice lo siguiente: alcanzar y tocar a alguien no es solo un eslogan publicitario nostálgico y sentimental, es un mandato bíblico. Necesitamos, y digo necesitamos, tanto tú como yo, el aliento de otros creyentes porque el pecado es engañoso. Fíjate bien, el pecado es engañoso. Se ve bien y promete mucho. Pero sabes, el pecado esclaviza y siempre saldremos perdiendo. El pecado puede devastar a las familias, destruye las vidas, arruina matrimonios y no solo eso, endurece a una persona, endurece su corazón. Cuanto más peca una persona, más fácil le es continuar pecando. Necesitamos que otro compañero de milicia, otro creyente, nos advierta y nos avise cuando estamos en problemas. Cuán diferente hubiera sido la historia de los israelitas en el desierto si hubieran mostrado una preocupación diaria por promover entre ellos una fe permanente en Dios. En lugar de incitar mutuamente al descontento, a los murmullos o a la incredulidad. Como las iglesias hoy en día, como iglesia, todavía tenemos la opción de animarnos mutuamente en nuestro caminar con el Señor o llevar cuentos y murmurar sobre cosas injustas, quejarnos. Un lugar donde todo el mundo se queja, lo único que provoca es deserción, desánimo, rupturas. Cuando tú te animas a hacer lo correcto, olvidas la murmuración, la queja y pones tus ojos en lo que Dios promete. Tenemos un futuro asegurado, hermanos. Sé que vivimos tiempos de confusión, vivimos tiempos de incertidumbre, pero el Señor ha prometido cuidar a su pueblo. ¿Puedes confiar en Él o puedes quejarte? La decisión es tuya. Pero mi aliento, mi deseo, mi exhortación es que confíes en Dios. Que renueves tu confianza en Dios cada día. Que no solo renueves para ti esa confianza, sino que la compartas con aquellos que están a tu alrededor. Tenemos que hacerlo con premura. Los tiempos son difíciles, es cierto. Los tiempos son complicados, es cierto. Pero tenemos un Dios poderoso. ¿Vienen tiempos difíciles? No te voy a engañar. Sí, vienen tiempos difíciles. Sobre todo vivimos en un tiempo en el que la inseguridad, ya sea por la violencia o ya sea por las enfermedades, es alto. Pero yo creo que nuestro Dios es más grande. Y por ello puedo decir gracias, Dios, porque tengo mi futuro asegurado. Un hombre llamado Scofield, yo creo que tal vez no lo conozcas, pero tal vez conozcas la Biblia Scofield. Es el autor de esta Biblia. Te invito a que lo busques. Él tiene una Biblia de referencias de Scofield. Él era abogado antes de ser creyente. Un día, otro abogado cristiano llamado Tom McPheeters visitó a Scofield en su oficina. Cuando estaba a punto de irse, Tom, de repente se volteó hacia donde se encontraba Scofield y mirándolo directamente le dijo: durante mucho tiempo he estado queriendo hacerte una pregunta, pero hasta ahora he tenido temor de hacerte esa pregunta, pero lo voy a hacer ahora. Nunca pensé en ti como alguien que se asustara, dijo Scofield. ¿Cuál es tu pregunta? Tom le contestó: quiero preguntarte por qué no eres cristiano. Esta pregunta Tom McPheeters la hizo cortésmente. Hubo una pausa de silencio porque esa pregunta había llegado de tan inesperadamente que por el momento Scofield se tambaleó, no supo qué decir. Sin embargo, le respondió de manera pensativa: la Biblia dice algo acerca de que los borrachos no tienen lugar en el cielo. Y yo soy un gran bebedor. Sin embargo, Tom no se quedó ahí. No has respondido mi pregunta, Scofield. Te pregunté por qué no eres cristiano.
Y él contestó, siempre he sido un episcopal nominal, pero no recuerdo haberme enseñado nunca cómo ser cristiano. No sé cómo. A la respuesta de su amigo, Tom tuvo lo siguiente. Sacó su Nuevo Testamento de su bolsillo y tomando una silla de la oficina de Scofield, se sentó allí y luego leyó pasaje tras pasaje de la palabra de Dios, mostrándole el camino de salvación de una manera simple y clara. Luego le hizo a Scofield la pregunta clara y definitiva: ¿aceptarás al Señor Jesucristo como tu Salvador? Él contestó, voy a pensar en ello. Esa fue su respuesta. Sin embargo, Tom le dijo, no, tú no vas a hacer eso. Has estado pensando en esto toda tu vida. Lo tendrás que resolver ahora. ¿Creerás en Cristo y serás salvo? Scofield guardó silencio por unos minutos, en una profunda reflexión. Luego, volviéndose a su amigo, viendo su rostro, le dijo, lo haré. Como dice otro hombre llamado Hughes, el problema hoy es que muchas personas, cuando se les pregunta sobre la fe, apuntan hacia un éxodo. Cuando comenzaron con Cristo pueden mostrarse elocuentes sobre su experiencia. ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar eso? Avanzaron, dejaron Egipto, fueron bautizados e identificados con el pueblo de Dios, bebieron visiblemente de la misma roca, es decir, Cristo. Usan el mismo vocabulario redentor con las mismas inflexiones piadosas, pero llegaron los problemas y se alejaron. Su éxodo es un recuerdo conveniente. Pero confiar en Dios ahora, eso es un problema, porque la fe está muerta. Si nuestros corazones se han endurecido, para que no esperemos nada de Dios y no intentemos nada para Dios, entonces nuestra creencia está más que muerta. Quiero decirte que esto está en tu cabeza. Y está más en tu cabeza que en tu corazón. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a escuchar y actuar? El peligro de endurecer nuestro corazón es no escuchar lo que Dios nos dice, no aventurarnos a obedecerle a través de comprender lo que Él nos está pidiendo. Necesitamos prestar atención, necesitamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué te manda hacer hoy el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Te invito a que dejes de dudar, que no permitas que tu corazón se endurezca, que te levantes como un hijo cierto en que Dios habrá de ser fiel y que puedes confiar en sus promesas. Vamos a hacer una oración y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno. Hoy, bendito Padre, quiero pedirte en el nombre de Cristo, Señor, que tú nos des el gozo y la paz, Señor, de ser, Señor, no solo oidores de tu palabra, sino hacedores. Señor, queremos oír tu voz. No queremos que nuestro corazón se endurezca. Queremos que, Señor, ser las personas que responden, las personas que animan, las personas que se alientan en confiar en quién eres tú, Señor. Hoy te pido, bendito Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Aquellos que están pasando momentos de duda, te pido, Señor, que hoy los alientes por medio de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, animarles a confiar en quién eres tú, en quién, Señor, en quién tienen asegurado su futuro. Tenemos un futuro en ti, Señor. Te agradezco por ello. Y te pido en el nombre de Cristo que seas glorificado y que tú seas honrado en todo lo que hacemos. Por Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero recordarles que si tú no eres parte de nuestro grupo de WhatsApp y tienes una pregunta, una petición de oración o quieres ponerte en contacto con nosotros, déjanos un comentario o escríbenos por inbox. Que el Señor te bendiga.